El cielo estaba cargado de nubes grises, como si el universo mismo se preparara para llorar. La pequeña capilla en el interior de São Paulo estaba llena de personas vestidas de negro, pero el silencio era tan denso que parecía sofocar incluso los suspiros más discretos. En el centro del altar, una foto del patriarca de la familia Silva, Antônio, sonreía serenamente, como si observara a todos allí con esa mirada firme y a la vez cariñosa que siempre lo caracterizó. Sus 4 hijos estaban en la primera fila, cada uno sumergido en sus propios pensamientos, distantes unos de otros, incluso sentados uno al lado del otro. Era imposible no notar la tensión en el aire. Carlos, el mayor, mantenía los brazos cruzados, los hombros rígidos, como si se estuviera conteniendo para no explotar. A su lado, Marina, la única mujer entre los hermanos, sostenía un pañuelo blanco, pero las lágrimas no llegaban. Sus ojos estaban secos, fijos en el ataúd de madera oscura que descansaba al frente. A su derecha, Lucas, el menor, movía el pie sin parar, como si estuviera atrapado en un torbellino de ansiedad. Y, finalmente, estaba Rafael, el segundo mayor, que parecía el más calmado de todos, pero sus dedos tamborileaban en la rodilla, delatando la inquietud que intentaba ocultar. El sacerdote terminó la ceremonia con una bendición, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer afuera, como si el cielo finalmente cediera a la tristeza. Mientras los invitados se levantaban y se dirigían al velorio, los hermanos Silva permanecieron sentados, como si estuvieran atrapados en un momento que no querían enfrentar. Fue entonces cuando el abogado de la familia, un hombre bajito y de anteojos gruesos, se acercó con una carpeta bajo el brazo. «Necesitamos hablar», dijo con una voz suave pero firme. Su padre dejó instrucciones muy específicas en su testamento. Carlos fue el primero en levantarse, seguido por los demás. Lo siguieron al abogado hasta una pequeña sala en la parte trasera de la capilla, donde abrió la carpeta y comenzó a leer el documento. Las expresiones en los rostros de los hermanos cambiaron, a medida que las palabras del abogado resonaban en la sala. Antônio Silva no había simplemente dividido su fortuna entre sus hijos, había dejado una condición. Para heredar algo, los 4 hermanos tendrían que pasar una semana juntos en la antigua casa de veraneo de la familia, en la costa de São Paulo. ¿Una semana? Lucas fue el primero en reaccionar, su voz una mezcla de incredulidad e irritación. ¿Esto es alguna clase de broma? No es una broma, respondió el abogado, ajustándose los anteojos. Su padre creía que esta sería una oportunidad para que se reconectaran. Quería que honraran el legado de la familia. Marina miró a sus hermanos. Sus ojos finalmente húmedos, pero no de tristeza. Era algo más profundo, algo que no podía nombrar. Rafael, por su parte, permaneció en silencio, pero sus dedos dejaron de tamborilear. Parecía estar procesando la información, como si intentara descifrar un enigma. ¿Y si no vamos?, preguntó Carlos, su voz cargada de desafío. Entonces la fortuna será donada a instituciones de caridad, respondió el abogado sin vacilar. La sala quedó en silencio nuevamente, pero esta vez el silencio era diferente. Era pesado, cargado de tensión y de algo más, algo que ninguno de ellos quería admitir. Sabían que no tenían opción. La casa de veraneo los esperaba, y con ella, todos los secretos que habían dejado atrás. Antes de adentrarnos más en esta historia de lazos familiares y secretos enterrados, no olvides suscribirte al canal para seguir narraciones como esta. Presiona el botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte ningún detalle de este viaje emocional. Ahora, continuemos. La casa de veraneo de la familia Silva estaba en una pequeña playa aislada, rodeada por una densa mata atlántica. Era una construcción antigua, de madera oscura y ventanas grandes, que parecían observar el mar con una melancolía nostálgica. Cuando los hermanos llegaron, la lluvia había cesado, pero el cielo seguía nublado, dándole al lugar una atmósfera sombría e introspectiva. Carlos fue el primero en entrar, empujando la puerta chirriante con una fuerza innecesaria. El interior de la casa estaba exactamente como lo recordaban.
muebles antiguos, cortinas pesadas y un olor a moho que parecía impregnado en las paredes. Marina lo siguió, mirando alrededor con una expresión que mezclaba nostalgia y incomodidad. Lucas y Rafael entraron al final, cada uno cargando sus propias maletas emocionales. «Entonces, ¿aquí es donde pasaremos la semana?», preguntó Lucas, dejando caer su mochila al suelo con un golpe. «Parece que el tiempo se detuvo aquí. O retrocedió», murmuró Rafael, mirando una foto enmarcada en la pared. Era una imagen de los 4 hermanos, aún niños, sonriendo en el porche de la casa. Parecían tan felices, tan inocentes. Era difícil creer que esos niños eran las mismas personas que ahora estaban allí, divididas por años de distancia y desacuerdos. La primera noche fue incómoda. Se reunieron en la sala, sentados en sofás incómodos, tratando de encontrar algo de qué hablar. La conversación era superficial, llena de pausas incómodas. Marina intentó sacar temas neutrales, como el clima y la comida, pero era evidente que todos evitaban los verdaderos problemas. «¿Recuerdan aquella vez que papá nos llevó a pescar?», preguntó Lucas de repente, rompiendo el silencio. «Lo recuerdo», respondió Carlos con una sonrisa amarga. «Te caíste al agua y casi te ahogas. Y tú tenías miedo de agarrar los peces», añadió Marina, riendo levemente. Rafael no dijo nada, pero sus ojos se fijaron en la ventana, como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. La memoria parecía haberlo transportado a otro lugar, a otro tiempo. «Él siempre quiso que estuviéramos unidos», dijo Marina, su voz suave pero cargada de emoción. «Creo que por eso hizo esto. ¿O fue solo otra forma de controlarnos, incluso después de muerto?», respondió Carlos, su voz dura pero con un dejo de dolor. La conversación murió allí, y cada uno se fue a su habitación, cargando el peso de las palabras no dichas. La casa parecía susurrar secretos, como si las paredes guardaran recuerdos que ninguno de ellos quería revivir. El segundo día comenzó con un desayuno silencioso. Marina intentó preparar una comida que recordara los tiempos de la infancia, pero el esfuerzo solo resaltaba cuánto habían cambiado las cosas. Fue durante esa comida que el primer secreto salió a la luz. «¿Alguien sabe por qué papá dejó de venir aquí?», preguntó Lucas, rompiendo el silencio. «Dijo que era porque la casa necesitaba reparaciones», respondió Marina, pero su voz vaciló, como si ella misma no creyera en esa explicación. «¿Reparaciones?». Carlos se rió, un sonido seco y sin humor. «Dejó de venir porque no podía soportar recordar lo que pasó aquí». Todos lo miraron, sorprendidos. Rafael fue el primero en hablar. «¿De qué estás hablando, Carlos?». Carlos dudó, como si estuviera luchando consigo mismo para decidir si debía continuar. Finalmente, soltó un suspiro y comenzó a hablar. «¿Recuerdan aquella noche, hace 10 años, cuando papá nos llamó para una reunión familiar aquí? Nunca dijo qué pasó, pero sé que algo cambió después de eso. Él nunca volvió a ser el mismo». Marina lo miró, sus ojos llenos de preguntas. Lucas parecía confundido, pero Rafael estaba pálido, como si supiera exactamente de qué hablaba Carlos. «¿Qué sabes, Carlos?», preguntó Marina, su voz temblando levemente. «No lo sé todo», respondió él, evitando su mirada. «Pero sé que papá estaba ocultando algo grande». La sala quedó en silencio nuevamente, pero esta vez el silencio era diferente. Estaba cargado de una tensión que ninguno de ellos podía ignorar. Sabían que esa semana no sería solo un reencuentro familiar. Era un viaje al corazón de secretos que habían estado enterrados por demasiado tiempo. A medida que pasaban los días, los hermanos comenzaron a abrirse más, aunque fuera de mala gana. Las conversaciones se volvieron más profundas y los secretos comenzaron a salir a la luz, uno por uno. Fue Marina quien reveló el primer gran secreto. Contó que, años atrás, había descubierto que su padre estaba involucrado en un esquema de corrupción. Había usado el nombre de la familia para obtener ventajas ilícitas, y ella lo había descubierto por casualidad, al encontrar documentos escondidos en su oficina. Nunca se lo había contado a nadie, pero el peso de ese descubrimiento la había atormentado durante años. «No sabía qué hacer», admitió,
sus lágrimas finalmente fluyendo. No quería destruir a la familia, pero tampoco podía fingir que no lo sabía. Carlos, por su parte, reveló que había descubierto una infidelidad de su padre. Había encontrado cartas de una mujer que no era su madre, y eso lo había consumido de rabia y decepción. Nunca había confrontado a su padre, pero ese descubrimiento había cambiado la forma en que veía a la familia. Lucas, el más joven, parecía el más reacio a hablar, pero finalmente admitió que había contraído grandes deudas y que su padre las había pagado, pero con una condición: nunca más podía involucrarse en negocios. Esa revelación explicaba la distancia que Lucas había mantenido con la familia en los últimos años. Rafael fue el último en hablar. Miró a sus hermanos, sus ojos llenos de dolor, y finalmente admitió lo que había sucedido aquella noche, hace 10 años. Había descubierto que su padre estaba involucrado en un accidente automovilístico que había dejado a una familia herida. Su padre había huido del lugar, y Rafael lo había descubierto por casualidad. Nunca se lo había contado a nadie, pero el peso de ese secreto lo había consumido durante años. No sabía qué hacer, admitió, su voz quebrada. No quería destruir a la familia, pero tampoco podía fingir que no lo sabía. Los hermanos quedaron en silencio, cada uno procesando las revelaciones. Habían pasado años cargando esos secretos solos, pero ahora finalmente los compartían. Era doloroso, pero también liberador. En la última noche en la casa de veraneo, los hermanos se reunieron en el porche, mirando el mar. El cielo estaba despejado, y las estrellas brillaban como diamantes esparcidos sobre un manto de terciopelo. Era una noche hermosa, pero la atmósfera era pesada, cargada de emociones no resueltas. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Lucas, rompiendo el silencio. «No lo sé», respondió Marina, su voz suave pero llena de determinación. «Pero sé que no podemos seguir así. Tenemos que decidir si dejaremos que estos secretos nos destruyan o si encontraremos una manera de seguir adelante». Carlos la miró, sus ojos llenos de conflicto. Sabía que ella tenía razón, pero era difícil dejar atrás años de rabia y decepción. «No sé si puedo perdonar», admitió, su voz cargada de dolor. «Tal vez no se trate de perdonar», dijo Rafael mirando el mar. «Tal vez se trate de entender. Papá no era perfecto, pero nos amaba. Hizo lo que hizo porque creyó que era lo mejor para la familia». «¿Y nosotros?», preguntó Lucas, su voz un susurro. «¿Qué haremos?». Marina miró a sus hermanos, sus ojos llenos de lágrimas pero también de esperanza. «Honraremos su legado», dijo, su voz firme. «Estaremos unidos, no porque él nos obligó, sino porque somos una familia. Y la familia es todo lo que tenemos». Los hermanos quedaron en silencio, pero esta vez el silencio era diferente. Era un silencio de aceptación, de comprensión. Sabían que el camino por delante no sería fácil, pero estaban dispuestos a intentarlo. A la mañana siguiente, los hermanos dejaron la casa de veraneo juntos. El cielo estaba despejado y el sol brillaba como un símbolo de esperanza. Sabían que aún había mucho por resolver, pero estaban dispuestos a enfrentar los desafíos juntos. En el auto, de regreso a casa, Marina miró a sus hermanos y sonrió. «Creo que papá sabía lo que hacía», dijo, su voz suave pero llena de convicción. «Siempre lo supo», respondió Carlos con una sonrisa amarga pero sincera. Lucas y Rafael no dijeron nada, pero sus ojos se encontraron con los de Marina, y en ese momento supieron que estaban en el camino correcto. El viaje había sido doloroso, pero también necesario. Habían descubierto que, a pesar de todo, seguían siendo una familia, y eso era lo que importaba. Si te gustó esta historia de reconciliación y secretos familiares, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar qué te pareció. Tu opinión es muy importante para nosotros. Hasta la próxima narración.